Este martes 24 de septiembre sigue la ola de asesinatos en Morelos. Hoy hubo balacera en Yautepec. Por segundo día marchan trabajadores del Poder Judicial por el Paso Express. La reforma al Poder Judicial se generó por una molestia del presidente López Obrador, advierte ministro. Aprueban en comisiones del Senado militarización de la seguridad pública. Enfrentará nuevo gobierno de Morelos crisis por jubilaciones y pensiones. Feministas exigen al Congreso local despenalizar el aborto. Construirán circuito carretero interior en el estado de Morelos. Hay suficientes condiciones para realizar elecciones en Sosocotla, asegura la consejera presidenta del IMIPE. Esto y más aquí en Metrópoli Noticias. Las noticias en tiempo real. Infórmate. Metrópoli Noticias, con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. A través de las redes sociales y en el 103.7 de la radio. Metrópoli Noticias, el epicentro de la información. Síguenos de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros en Metrópoli Noticias. Agradezco a todos los que se empiezan a conectar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Por supuesto, también saludo a quienes en estos momentos están también ya escuchándonos a través de la radio en el 103.7 FM. Soy Alberto Millán y vamos a ir con todas las noticias que tenemos totalmente listas y preparadas para todos ustedes. Lamentablemente en el estado de Morelos sigue esta ola de violencia y criminalidad. El día de hoy se reportan varios asesinatos en distintos puntos de nuestro estado. De hecho, esta tarde, hace unos instantes, dos hombres se agredieron a balazos, a tiros allá en el municipio de Yautepec. Ambos perdieron la vida. Vamos a ir con mi compañera Erika López. Ella tiene todos los detalles de lo que se ha venido suscitando con esta ola de violencia e inseguridad que priva en el estado de Morelos. Erika, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante con el reporte. Durante la tarde del lunes, dos hombres se agredieron a tiros en el municipio de Yautepec. Ambas víctimas perdieron la vida. Vía telefónica se alertó a la policía sobre una agresión a balazos en la colonia Caudillo del Sur del municipio de Yautepec. Fue dentro de un restaurante con razón social Zoe, donde quedó una persona sin vida, tenía lesiones producidas con arma de fuego. La otra persona subió a una camioneta de color blanco y llegó hasta la base de protección civil para pedir ayuda, pero pues al llegar perdió la vida también por lesiones producidas con arma de fuego. Los cuerpos fueron levantados por el personal del servicio médico forense, aún permanecen en calidad de desconocidos. Cabe mencionar que todo se trató de una supuesta riña entre dos hombres que perdieron la vida. En otra información, mi querida Erika López, a pocos metros de la entrada del estacionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social del municipio de Zacatepec, un hombre fue asesinado a tiros. Adelante, cuéntanos. A pocos metros en la entrada del estacionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social del municipio de Zacatepec, un hombre fue asesinado a tiros. La víctima viajaba a bordo de una motocicleta y fue alcanzado por varias personas que también viajaban a bordo de vehículos de dos ruedas. A la altura de la entrada del estacionamiento de la clínica número 5 del municipio de Zacatepec quedó la víctima sin vida. Posteriormente, el personal del servicio médico forense realizó el levantamiento de la víctima de complexión delgada, estatura media y tez morena. Pues bueno, ahí tienen ustedes parte de la información que nos está proporcionando mi compañera Erika López. Y también el día de ayer lunes fue localizado el cadáver de un hombre que le cortaron la cabeza con un machete dentro de su casa allá en el municipio de Temisco. Tú tienes los detalles. Adelante, Erika. Durante la tarde del lunes fue localizado el cadáver de un hombre al quien le cortaron la cabeza con un machete dentro de su casa en el municipio de Temisco. Alrededor de las 13 horas, la policía recibió el reporte sobre el hallazgo de la víctima en el interior de un domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc de la colonia Azteca en el municipio de Temisco. En ese sitio fue localizado un hombre con heridas
de bala en la cabeza, además de que pues se sabe que le cortaron la cabeza con un machete. Tenía como vestimenta un pants de color gris, calzado de color negro y sin playera. La víctima en vida respondió el nombre de Juan, de 55 años de edad, quien fue levantado por el personal del servicio médico forense. A la víctima le habrían cortado la cabeza con un machete y le dejaron pues arriba del pecho material, el machete. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes en torno a estos hechos. Muy bien, pues ahí tienen ustedes parte de la información que se está generando. Varias personas realizaron disparos en contra de un comercio del mercado de la colonia Antonio Varona, aquí en Cuernavaca. Esto generó pues pánico entre los comerciantes que estaban alrededor de este mercado. Adelante, Erika. Varias personas realizaron disparos en contra de un comercio ubicado en el mercado de la colonia Antonio Varona, en el municipio de Cuernavaca. Esta mañana de martes, la policía recibió el reporte sobre varios disparos en el mercado, por lo que al lugar arribaron las autoridades municipales y estatales, así como de la Guardia Nacional. Las autoridades confirmaron que no hubo personas detenidas, únicamente se logró saber que los agresores habrían dejado un mensaje de amenaza firmado por grupos delictivos. Por ello, las autoridades realizaron un operativo de búsqueda sobre la avenida Salvador Montiel del municipio de Cuernavaca. Sin embargo, hasta el momento no se reportan resultados favorables. Muy bien, pues ahí tienen ustedes parte de los hechos de violencia y de criminalidad que lamentablemente se siguen cometiendo aquí en el estado de Morelos. El día de hoy, otros 3 asesinatos. El día de ayer fueron varios también. Ya por la tarde-noche se reportó el que hace unos momentos nos informó nuestra compañera Erika López, ocurrido pues allá en el municipio de Temisco, donde una persona pues fue agredida al interior de su domicilio. Ahí con un machete le cortaron la cabeza. Esto ocurrió el día de ayer, pero hoy siguen los asesinatos en Yautepec, en Zacatepec y bueno, también aquí en Cuernavaca. Parte de la información, gracias Erika López, te agradecemos. Regresamos contigo más adelante si hay noticias que compartir con nuestro público. Buenas tardes. Y miren, sobre estos temas también quiero comentarles que Norma Angélica Toledo Camacho, fiscal especializada en la atención a grupos vulnerables de la Fiscalía del Estado de Morelos, informó sobre el trabajo que se está realizando para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia. En el estado cuenta con 2 centros de justicia para mujeres ubicados en Cuernavaca y Yautepec, y se está gestionando la creación de un tercer centro allá en la zona sur de nuestra entidad, esto con el objeto pues de atender a las mujeres que son víctimas de violencia familiar. Vamos a escuchar a Norma Angélica Toledo Camacho, fiscal especializada en la atención a grupos vulnerables. Sí, debemos recordar que nosotros tenemos 2 centros de justicia para las mujeres aquí en el estado, uno que está ubicado aquí en Cuernavaca y el otro en Yautepec. Estamos trabajando justo para lograr un tercer centro de justicia para las mujeres en la zona sur. Bueno, los trabajos ya se iniciaron, ahorita estamos en la primera parte, la parte de la primera etapa, digamos, y esperemos tener avances el siguiente año. Pues nos puede explicar un poquito sobre cuántas atenciones se han dado en este 2024. Sí, bueno, ahorita han aumentado las atenciones. Recordemos que, bueno, cada año la Fiscalía General del Estado ha participado en proyectos federales para bajar recursos a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con la VIN. Y bueno, afortunadamente hemos sido beneficiados con recursos federales, lo cual ha propiciado que podamos contratar a prestadoras y prestadores de servicios profesionales. Esto es en perfiles de ciencias jurídicas, trabajo social, derecho o ciencias jurídicas, y hoy en día implementamos una prestadora de servicios profesionales de antropología social. Entonces, bueno, esto nos ayuda mucho para que las atenciones aumenten, ¿sí? Los centros de justicia reciben una importante cantidad de incidencia, de denuncias, que te dan a nivel estado. Obviamente tenemos más incidencia de los municipios cercanos a los centros de justicia para las mujeres, pero bueno, en promedio sí
llegamos a tener entre 30, 40 o 50 denuncias en muchas de las ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, las atenciones se han incrementado a través de las prestadoras de servicios profesionales que obviamente otorgan el seguimiento dependiendo de la necesidad de cada usuario. Si requieren atención psicológica, por supuesto que está el Centro de Justicia para las Mujeres, donde se le brinda un seguimiento desde el inicio de la denuncia hasta complementar su proceso terapéutico. Lo mismo se requiere atención jurídica, contamos con las prestadoras y el personal que además se encuentra de base que otorga el seguimiento. Estas entre 30 y 50 denuncias, ¿en qué periodos? ¿Una semana, un mes, un día? No, bueno, varían. Ha habido ocasiones en que llegamos a tener los días lunes hasta 30 denuncias por día. Obviamente los centros de justicia reciben las denuncias que otras agencias del Ministerio Público tienen, que reciben durante el fin de semana o que reciben, incluso si una usuaria se acerca a un hospital general y llega lesionada por una violencia familiar, esa carpeta va a ser trabajada posteriormente en el centro de justicia. ¿Qué denuncia prevalece? ¿Cómo, perdón? ¿Qué casos son los que más prevalecen? Los casos que nosotros investigamos dentro de los centros de justicia son en su mayoría de violencia familiar. Violencia familiar, ya sea por la situación emocional o violencia física, ¿no? Pero obviamente la violencia emocional hoy en día es una de las principales denuncias que se presentan en los centros de justicia. Pues bueno, ahí tienen ustedes la postura y lo que da a conocer Norma Angélica Toledo Camacho, fiscal especializada, en torno al funcionamiento que están teniendo estas fiscalías en atención a los grupos vulnerables. Pues bueno, se busca crear un tercer centro de atención allá en la zona sur de nuestro estado. Vamos con más información. Ayer por la tarde-noche, allá en el Senado de la República, en las Comisiones Unidas de Puntos y de la segunda legislatura, pues aprobaron el dictamen para militarizar prácticamente la seguridad pública. Y me refiero a estas reformas que tienen que ver con que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos del Senado aprobaron pues estas reformas de la Guardia Nacional y así fueron los votos: 25 votos a favor, 10 votos en contra, y bueno, lo que sigue es que se va a enviar al Pleno del Senado de la República para que se someta a votación de los cerca de 128 senadores y senadoras, y con ello pues nuevamente se aprueba esta reforma de la Guardia Nacional. Así lo cantaba la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Senado de la República, la senadora Godoy. Vamos a escuchar lo que advertía la senadora. Comisión de Estudios Legislativos, 13 votos a favor, 6 en contra. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Queda aprobado. Y bueno, estas reformas que ya se aprobaron ahí en comisiones y que seguramente la próxima semana serán turnadas al Pleno del Senado de la República, pues definen a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, pero con personal de origen militar. El titular de la Guardia Nacional será designado por la Presidencia a propuesta del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. También la Sedena manejará el presupuesto de la Guardia Nacional y en este sentido, este nuevo órgano de seguridad está bajo el mando pues de la Sedena para implementar las estrategias nacional de seguridad pública, mismas que sería diseñado por la Secretaría de Seguridad. Los miembros de la Guardia Nacional solo podrán ser juzgados por tribunales militares.
La Guardia Nacional también podrá realizar labores de investigación. El personal militar y naval que pasen a la Guardia Nacional dejarán de ser parte de las Fuerzas Armadas de origen, pero se les respetará sus derechos laborales. El personal de la extinta Policía Federal será cesado de la Guardia Nacional y pasarán a la Secretaría de Seguridad. El Congreso estará facultado para crear una nueva ley de seguridad interior que obviamente regule la participación del Ejército, Marina y Fuerza Aérea en temas de seguridad pública. De esta manera se abre la puerta para permitir que los militares puedan desempeñar más funciones ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz, diluyendo las actuales limitantes constitucionales. Esos son los impactos, pues, que traerá consigo esta reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, con lo que prácticamente se militariza la seguridad pública en nuestro país. Y miren, pues antes de que se aprobara, se generó ahí un importante debate sobre estas reformas. Ahí el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, aseguró que la reforma de la Guardia Nacional es el clavo final al ataúd de la seguridad pública y civil en nuestro país. Vamos a escuchar lo que advertía en este debate Luis Donaldo Colosio. Estoy muy preocupado porque esta reforma es el clavo final al ataúd de la seguridad civil en México. Representa la rendición del gobierno ante su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus habitantes desde lo ciudadano. Encomendar al ejército tareas y labores para las cuales no está diseñado ni capacitado va en contra del respeto y admiración que decimos tenerle. El ejército no tiene nada que hacer atendiendo el desvalijamiento de un auto o una pelea callejera. Hacer a un lado a nuestros policías locales para recargar toda la responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas tiene serias y muy delicadas implicaciones por un simple hecho innegable. Nuestras Fuerzas Armadas son letales. Están magistralmente entrenadas y capacitadas para disparar, a matar y abatir cualquier amenaza a la seguridad nacional. No para prevenir, no para disuadir. Y lo hacen con una gran efectividad. Y tampoco tendría por qué ser de otra forma. Se espera que su participación se centre en los hechos más extremos, cuando haya que defender al país de las mayores amenazas o cuando haya que auxiliar al pueblo de México en las más grandes tragedias. El país se encuentra hoy viviendo una terrible crisis de seguridad y esto no se puede negar. Y lo vimos tan solo la semana pasada en más de 40 ciudades del país que tuvieron que cancelar festejos patrios porque la gente no se siente segura en las calles. Pero esta no es una crisis que se resuelve empleando una mayor violencia a manos de nuestros militares, sin mecanismos de transparencia, sin mecanismos de rendición de cuentas, que protejan y reconozcan derechos humanos de la gente. Al contrario, si algo nos ha demostrado nuestra historia, es precisamente que la guerra no hace la paz. Esta reforma pone demasiado énfasis en lo militar, al mismo tiempo en que deja a un lado la estrategia auténtica de prevención de seguridad pública. Si el propósito de nuestro trabajo es rescatar el desempeño de la seguridad civil en nuestro país, entonces la clave está en fortalecer a las policías, pero empezando desde lo local. Al mejorar las capacidades operativas y de respuesta de las policías municipales, se responde mucho más rápido a los problemas de seguridad y se prevén delitos de forma mucho más efectiva. Son quienes tienen un contacto diario y cercano con la gente de México. Pues bueno, ahí tiene usted la postura del senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio. Y en este sentido también quiero comentarles que, pues en este caso, el senador de Morena, Óscar Cantón Cetina, pues él aseguró que no se trata de militarizar la seguridad pública, sino se trata de mexicanizar la seguridad, es lo que dijo. Estamos mexicanizando la seguridad en nuestro país. Vamos a escuchar lo que advertía el senador de Morena, Óscar Cantón. No es militarización, es mexicanización lo que se está dando porque estamos generando un proyecto de institución que tiene claramente su definición, sobre todo en el 21 constitucional que se está proponiendo. Está muy claro, hay que leer, pero con patriotismo.
Hay que leer con claridad. Pues como ven, es lo que advierte Óscar Cantón Cetina, senador de Morena, que advierte que no se está militarizando la seguridad, sino se está mexicanizando. Así, la postura de los morenistas. Y en este sentido, pues el senador del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, hizo un fuerte cuestionamiento a la idea de que la militarización ha reducido la violencia. Aseguró que la militarización se ha venido generando desde el gobierno de Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, y no ha disminuido en absoluto los índices de la criminalidad. Al contrario, han incrementado, y prueba de ello es lo que está sucediendo en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo advertía Ricardo Anaya. A ver, primero, hay un libro muy famoso, clásico, escrito en los años 50 de Hoff, Cómo mentir con estadísticas. Y una de las trampas, digamos, más conocidas es escoger los periodos. Pero vamos a ser objetivos. Antes de la militarización, que fue el sexenio de Fox, hubo 60,000 homicidios. Arranca con Calderón la militarización, nos vamos a 120,000 homicidios. Continúa la militarización con Peña, nos vamos a 160,000 homicidios. Se redobla la militarización durante este sexenio y vamos a rebasar los 200,000 homicidios. ¿Cuál disminución? Punto número 1. Punto número 2. En el sexenio de Calderón, 18,000 personas desaparecidas. En este sexenio ya van más de 50,000 personas desaparecidas, de tal forma que inclusive el dato de los 200,000 homicidios podría estar subestimado. Entonces, entiendo que tenemos todos derecho a hacer nuestros planteamientos, pero sostener que ha bajado la violencia homicida en el país es faltar a la verdad. ¿Es cuánto? Ustedes. Ricardo Anaya asegura que la participación del ejército en tareas de seguridad pública no ha reducido ni la ola de violencia ni el índice criminal. Al contrario, se sigue aumentando estos índices a pesar de la participación del ejército mexicano en tareas de seguridad pública. Y yo me pregunto en esos momentos, si la Secretaría de la Defensa Nacional será la que conduzca toda la estrategia de seguridad pública en nuestro país, ¿dónde va a quedar Omar Harfuch, que es el secretario de Seguridad? ¿Qué es lo que va a hacer Omar Harfuch una vez de que tome protesta como secretario de Seguridad si ya no tiene la Guardia Nacional? ¿Qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar Omar Harfuch si toda la estrategia va a depender prácticamente de la Secretaría de la Defensa Nacional? Pues bueno, es una pregunta que queda en el aire y que esperemos que pronto se pueda responder, porque hasta el momento no sabemos qué va a hacer el secretario de Seguridad Pública Federal con ya sin ningún aparato, ningún cuerpo de fuerza policíaca o de fuerza de seguridad, porque ya la Secretaría de la Defensa Nacional pues prácticamente absorbió con estas reformas, o va a absorber con estas reformas que se aprueban en la próxima semana en el Senado de la República, en el Pleno, pues el tema de la seguridad pública y a la Guardia Nacional. Así las cosas. Vamos con más información. Por segundo día consecutivo, el día de hoy, los trabajadores del Poder Judicial Federal en el estado de Morelos volvieron a marchar por el Paso Exprés desde la Paloma de la Paz hasta la altura de Galerías. Hasta ahí marcharon las y los trabajadores del Poder Judicial, que obviamente están en contra de este decretazo, de estas reformas que recientemente fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y por el Constituyente Permanente. Estas reformas, aseguran ellos, que vendrán a perjudicar la impartición de justicia en todo el país. Es lo que advierten los trabajadores, que, por cierto, pues continúan en paro de labores y en esta movilización en defensa de sus derechos laborales. Vamos a escuchar parte del audio original de esta marcha que se realizó por el Paso Express hoy por la mañana.
Bueno, en primera porque la reforma fue aprobada incumpliendo incluso con suspensiones del acto reclamado que se ordenaron por juezas y jueces federales en un completo desacato y desprecio a las instituciones, a la ley de amparo y a la Constitución. Repito, ni siquiera se dignaron a recurrir las mismas, es decir, las suspensiones o medidas cautelares otorgadas por las y los jueces pueden ser recurribles y pueden ser revocadas, pero eso se revoca mediante la vía legal y las autoridades ni siquiera pretendieron recurrirlas, simplemente denostar a las y los jueces que realizaron esas determinaciones, exponerlos de forma pública en la mañanera y no acatar las suspensiones. Inicia un procedimiento viciado, sin leyes secundarias y violatorio totalmente de los derechos y garantías tanto de la ciudadanía como de las personas juzgadoras que se verán afectadas de esta reforma sin una justificación al respecto. ¿Van a mantener estas tomas de carreteras? Se van a seguir realizando diversas acciones, todavía no están determinadas exactamente cuáles y qué días, pero sí va a seguir habiendo diversas movilizaciones. Pues bueno, ahí tiene usted la postura de los y las trabajadoras del Poder Judicial que rechazan estas reformas porque advierten que atentan contra sus derechos laborales, pero lo más grave, dicen, es que estas reformas van a violar el Estado de Derecho, incluso las garantías y los derechos humanos de las y los justiciables en todo el país. Es lo que advierten las y los trabajadores que siguen en su movilización en contra de estas reformas constitucionales que ya están en vigor. De hecho, el día de ayer lunes, el Instituto Nacional Electoral ya declaró por iniciados los procesos para llevar a cabo la elección de nuevos jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal. El próximo 25 de marzo del 2025 se habrán de llevar las votaciones para elegir a los nuevos funcionarios, a los nuevos justiciables del Poder Judicial Federal. Así las cosas. Y miren, por cierto, quiero comentarles que el día de ayer el periodista y comunicador León Krause entrevistó al ministro Juan Luis González Alcántara y fueron reveladoras las declaraciones de este ministro porque él asegura que estas reformas al Poder Judicial no obedecen de ninguna forma a dar un beneficio de justicia a las y los mexicanos. Realmente fueron motivadas por una molestia, por un enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo advertía el ministro Juan Luis González. La decisión de la Guardia Nacional marcó en términos generales un distanciamiento insalvable porque el presidente se sintió traicionado diciendo que éramos unos traidores porque habíamos resuelto esto con base en el texto de la Constitución. Yo le expliqué al presidente que si la Constitución dijera otra cosa podría ser válida. Yo creo que hay un rompimiento muy grande después de la declaración de invalidez del Plan B, que para el presidente representaba mucho, pero no entendió que el texto constitucional estaba muy por encima de todo. Yo cuando comparecí ante los senadores les dije que mi guía, mi sol, mi norte iba a ser la Constitución y que no me iba a apartar de ahí. Tuve la oportunidad de hablar con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la jefa de la Guardia Nacional, con muchos funcionarios muy amables, y fueron horas de discusión, pero no me moví de ahí. Yo estuve a punto de renunciar, de presentar mi renuncia, se semblanteó en algunos círculos y me dijeron no te lo va a aceptar, te va a dejar ahí porque el presidente está muy molesto. Entonces él dijo pues se van a arrepentir, está escrito, está video grabado, lo señaló, la Corte se va a arrepentir y empezó él a idear una modificación al Poder Judicial. Yo dije, es probable que tengamos que irnos todos, se los dije en el Pleno, en varias sesiones, lo comenté con mis colegas, estemos preparados, ojalá que esto no trascienda, pero el enojo del presidente fue creciendo conforme pasaba el tiempo, envenenado por colaboradores que le llevaban información y él prestó oídos a esas gentes, ya desde luego no quiso hablar conmigo en lo personal, que había habido una relación de 20 y tantos años, muy directa y muy fraternal y muy respetuosa.
Pues ahí tienen ustedes parte de lo que revela el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a esta molestia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no permitió que pasara el famoso Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, de ahí que se molestó, rompió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación e inició estas reformas constitucionales, pues prácticamente para quitarlos de de sus cargos. ¿En qué consistía el Plan B? Pues usted recordará que el Plan B consistía en prácticamente desaparecer el Instituto Nacional Electoral. En eso consistía el Plan B, en desaparecer este Instituto Nacional Electoral por los supuestos gastos superfluos que se estaban realizando y por una serie de irregularidades, decía el presidente, que se estaban cometiendo en el Instituto Nacional Electoral. Pues bueno, el Plan B fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto molestó al presidente Andrés Manuel López Obrador y pues en venganza lanzó estas iniciativas, estas reformas al Poder Judicial que ahora ya son vigentes, que están en marcha pues en todo el país. Así las cosas, parte pues de lo que se está generando en torno a estas polémicas reformas al Poder Judicial que ya a partir del día de ayer iniciaron retomaron vigencia y pues ya ahí iniciaron las primeras etapas de este proceso, de este largo proceso para elegir a nuevos jueces, nuevos magistrados y nuevos ministros. Así las cosas. Vamos con más información, retomamos la información estatal y miren, pues el día de hoy la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC, y me refiero a Mireya Gali Jorda, dio a conocer que hay suficientes condiciones, tanto políticas como sociales, para que se lleven a cabo las elecciones allá en el municipio indígena de Sosocotla. Así lo advertía Mireya Gali. En ese tenor y está avanzando en paz y tranquilidad, que eso es lo más importante. ¿Se llevaron a cabo de manera regular? Se están llevando bien, no hemos escuchado en medios que haya habido ningún altercado y parece que todo está avanzando. Pero luego en la manifestación en días pasados no hay ningún riesgo. La manifestación, bueno, lo que pasa es que el tema de la manifestación fue un tema muy puntual que tiene que ver con las listas nominales que no solicitaron para que ellos puedan reforzar su proceso electoral. Entonces, bueno, ya llegamos a un acuerdo y ellos el día de ayer tuvieron una asamblea para ponerse de acuerdo. En este momento no tengo el resultado de esa asamblea. Presidenta, desde que el pueblo de Sosocotla se constituyó el municipio indígena, han habido varios muertitos, funcionarios, el alcalde, el suplente, el secretario general. ¿Hay certidumbre en la elección que se va a realizar a pesar de esta situación de inseguridad? Yo espero que sí. Quiero aclarar que nosotros no somos los responsables de la seguridad y en el tema de las elecciones de municipios indígenas nosotros nada más coadyuvamos, aunque sea una palabra que no le guste a la gente de Sosocotla, y quiere decir que nosotros caminamos junto a las decisiones que ellos toman. Nosotros nada más... Pues bueno, ahí tiene usted lo que advierte la consejera presidenta del INPEPAC, Mireya Gali, quien sostuvo que el órgano electoral solamente va a participar en este proceso pues como organizador única y exclusivamente, porque será en este caso la Asamblea del Pueblo Indígena de Sosocotla quien lleve a cabo este proceso electivo. Son 7 planillas, son 7 candidatos los que van a participar en este proceso electivo y será pues la mayoría de esta asamblea de las comunidades del municipio indígena de Sosocotla quienes elijan a quien será el próximo presidente municipal de este municipio. Así las cosas pues.
La próxima administración estatal, el gobierno de Margarita González Sarabia tiene previsto construir un circuito carretero interno en el estado de Morelos para darle una mayor conectividad a los 36 municipios de nuestro estado. Se prevé que esta obra importante para el desarrollo social y de infraestructura en nuestro estado tendrá un costo de 3,000 millones de pesos. Y a partir de que tome protesta Margarita González Sarabia, se habrá de echar a andar este ambicioso proyecto carretero que habrá de conectar a los 36 municipios. Así lo dio a conocer Adolfo Barragán Sena, quien será el próximo secretario de Infraestructura aquí en el estado de Morelos. Definitivamente los proyectos que trae la gobernadora, que nos está impulsando a través de un servidor, es un sistema carretero para todo el estado de Morelos, donde puedan estar comunicados la mayor parte de todos los servicios que dan a los ciudadanos del estado de Morelos, como es educación, como salud pública, a los agricultores, a los comerciantes. Se trata de tener un sistema carretero en condiciones, bien comunicado, que sea fácil de acceso para todas las personas que lo utilicen y que puedan llegar a tiempo a sus destinos. ¿Esos serían los principales proyectos? Uno de los principales proyectos es ese, definitivamente, porque va No, estamos hablando de... A mí me gustaría, porque va a ser en su momento y ella lo va a anunciar. Es un circuito que es interior muy importante, muy importante, y que va a tener acceso en todos los sentidos a todos los servicios que da el Estado. ¿El monto de inversión para el primer año ya lo tienen planteado? El monto de inversión de toda la obra está casi de 3,000 millones. ¿Se va a tomar en cuenta a los constructores morelenses? ¿Mande? ¿Se va a tomar en cuenta? Definitivamente, esa instrucción de ella es darle prioridad a todos los constructores morelenses y a todos los profesionistas morelenses. Pues bueno, ahí tiene usted lo que declara Rodolfo Barragán Sena, próximo secretario de Infraestructura en el estado de Morelos, en torno a este ambicioso proyecto carretero que se tiene previsto construir en el próximo sexenio que encabezará la gobernadora electa Margarita González Sarabia. Reconoce el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, que las lluvias han dañado tuberías y han abierto socavones en varios puntos de la ciudad, así lo indicó el alcalde capitalino en una entrevista sostenida el día de hoy por la mañana con distintos medios de comunicación. Adelante. No, sí tenemos un problema de socavones porque el agua pluvial, que es excesiva, se ha llevado el resto de material de tubería que existía de asbesto cemento y provoca hundimientos. Lo que estamos haciendo es abrir, colocar nuevos tubos, generar un material entre arenoso y tierra para darle soporte y después asfaltar y evitar que esto siga. Un ejemplo de esto es en Chulavista, que ya no tenemos el mismo problema, pero sí nos están reportando hoy en Avenida Tlacomulco, hay un hundimiento, pero estamos atendiendo de manera... Pues bueno, el presidente municipal de Cuernavaca reconoció que no se cuenta con los suficientes recursos económicos, no obstante, pues se está llevando a cabo la reparación de los daños que ha venido causando las lluvias en la ciudad de Cuernavaca, que ha afectado pues distintas vías de comunicación aquí en la capital del estado. En este sentido, también el día de hoy, Armando Núñez Iragorri, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción, anunció que han mantenido acercamiento y diálogos con las próximas autoridades del gobierno del estado, con quienes han acordado que se les va a dar prioridad a las constructoras morelenses en toda la obra pública que se desarrolle a partir de que tome protesta la gobernadora electa Margarita González Sarabia. Así lo advertía pues el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Construcción. Próximo secretario de Infraestructura del Estado, don Adolfo Barragán, buscando hacer un acercamiento más fuerte con él. Ya lo tenemos con la gobernadora, vamos ahora a buscar a los secretarios estar
trabajando directamente con ellos, y también ofrecerles los servicios que ofrece la CEMIC, la capacitación para su personal, la capacitación para las empresas que van a estar trabajando con él, y también buscar la manera de cómo podemos trabajar para buscar más recursos y bajarnos para el Estado. El tema prioritario es que los incluyan en las obras, en los proyectos. Así es, que nos incluyan a todos los morelenses, que sean morelenses la prioridad. Obviamente no todas las obras pueden ser para los morelenses, pero que la gran mayoría sean para nosotros. Durante los últimos años hubo poca participación por parte de prácticamente nula. El sexenio pasado no hubo obra, era muy poca la obra que hubo, y no, la gran mayoría no era para los morelenses, y en el gobierno de Graco pues prácticamente era todo para foráneos. Entonces, ¿y en los municipios? En los municipios sí, sí se va dando más la contratación local, sin embargo el presupuesto es casi nulo, es muy poco, solamente Cuernavaca es de los municipios que tienen más recursos. ¿Son obras pequeñas o son obras grandes? Son obras pequeñas, estamos hablando de obras de 3 millones, la medianita, la de Cuernavaca, y en los municipios sí son obras más chiquitas, ¿no? De 500,000, de 1 millón por ahí hay una que otra. ¿Y de Morelos está preparado para grandes? Claro, no, y el gobierno del Estado normalmente se caracteriza en eso, obras de 40, 50 millones que bueno, ya son más interesantes para nosotros los constructores. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advierte el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Construcción. Llegó el momento de ir con mi compañero Eusebio Jimeno, quien ya está listo con su columna de hierro, y pues bueno, lamentablemente con la noticia de que el día de ayer falleció Ana Laura Ortega, hija del exgobernador Lauro Ortega Martínez. Mi querido Eusebio Jimeno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante con tu columna de hierro, mi querido Eusebio. Buenas tardes, gentiles amigos de Metrópoli Noticias. Pues hoy vamos a abrir esta conversación con una noticia fúnebre, funesta, triste, de llanto. Murió Ana Laura Ortega Vila a los 76 años de edad. Ana Laura fue la hija del mejor gobernador que ha tenido Morelos, según tengo referencias, don Lauro Ortega Martínez. Él decía que era la niña de sus ojos, su hija consentida, aunque tuvo más hijos y más matrimonios. Ana Laura fue también la jefa del DIF, la presidenta del DIF o la directora del DIF, como ustedes le quieran llamar, en el tiempo que don Lauro fue gobernador del estado de Morelos. Ana Laura pues era licenciada, estudió también en el Colegio Madrid de la Ciudad de México, donde también estuvo su servidor y amigo alguna vez. No fuimos contemporáneos, pero estuve ahí yo también. Ana Laura fue una candidata a la presidencia municipal de Cuernavaca en el sexenio de Carrillo Lea y desgraciadamente perdió ante la Ola Fox, que postuló al joven Sergio Estrada Cajigal Ramírez, el cual derrotó a Ana Laura, y de ahí pues ya no la volvió a aprender nunca en la política, ni ella se volvió a meter. Pero ella después se volvió empresaria del campo, vivía en Tetela del Volcán, se dedicó a las agroindustrias y allá fue muy querida y respetada. También trabajó en el gobierno del estado con Carrillo Lea como subsecretaria de Gobernación. Era la segunda de Guillermo Malo Velasco. De ahí la postularon a Cuernavaca y quiero decirles yo con pena y también con orgullo, con alegría, que Ana Laura Ortega fue la primer funcionaria que yo entrevisté el día que llegué a vivir a Morelos en 1996. Ahí entré yo a hablar de política con ella y con la inefable secretaria particular de ella, que era Verónica Humada Mata. Un triste recuerdo que se haya ido, porque pues era una mujer vigorosa, fuerte, entusiasta, alegre, aunque traía una pena en el alma muy grande desde que falleció su compañero de vida, y esa pena siempre la arrastraba, siempre hablaba de él en el Facebook, en las redes sociales, lo recordaba con lontananza, con tristeza. Y bueno, pues ahora ya se fue a hacerle compañía a su amado y a su amado padre,
Y hoy, pues esta es la noticia que nos dan las necrológicas aquí en Morelos, el Facebook y la clase política del antiguo PRI, en el que ella militó por muchos años. Después se salió del partido y bueno, le queda a su hijo Mario Chávez Ortega, que fue diputado local, que también es empresario. Le damos nuestro más sentido pésame a toda la familia de ella, a la clase política y a todos los que fueron sus amigos, y yo tengo la fortuna de contarme entre ellos. Los saluda con afecto Eusebio Jimeno González. Muy buenas tardes. Pues bueno, ahí tienen ustedes la columna de hierro de mi compañero y amigo Eusebio Jimeno. Gracias, Eusebio, muy buenas tardes. Vamos con más información. El día de hoy, feministas acudieron al Congreso del Estado para manifestarse y urgirles a las y los diputados, principalmente de Morena, que aprueben las reformas para despenalizar el aborto. Y es que ya tienen 3 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues obviamente resolvió que se tendría que despenalizar el aborto en todo el país, y en el caso de Morelos aún no se concretan ni se consuman estas reformas. De ahí que advirtieron que van a seguir realizando movilizaciones para lograr la despenalización del aborto aquí en el estado de Morelos. Así lo decía Tania Osiris Cabrera Fuentes, activista en favor de los derechos reproductivos de la mujer. Es un derecho, entonces se tiene que legislar conforme al Estado laico. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2021 dictaminó que criminalizar el aborto es anticonstitucional. Entonces es importante que se legisle desde los derechos humanos, no desde las creencias, porque vivimos en un Estado laico. Recuerdo que habían incluso organizado un amparo comunitario en el que varias mujeres se sumaron para abortar en Morelos. ¿En cuántas mujeres accedieron a este amparo? ¿Alguien quiere contestar? Sí, el primer amparo, de hecho ya llevamos 3. El primer amparo, 48 mujeres fueron las que firmamos en ese momento. Y bueno, ahí ya las 48 podemos, en teoría, abortar en el estado sin ser criminalizadas. En el segundo amparo está todavía en proceso. Hay un contexto todavía un poco complejo del por qué todavía está en el proceso, que es lo que está pasando un poco con la Suprema Corte de Justicia, pero ya tenemos también este amparo en proceso, incluso tenemos uno con médicas aliadas para que puedan practicar abortos en el estado de Morelos sin que esto los conlleva a un contexto de criminalidad o en una situación de cárcel. Pero también es importante mencionar que el amparo no debería ser la opción para que podamos acceder al aborto, sino tendría que ser algo que ya está de forma constitucional, que el aborto salga del Código Penal y que sea una realidad que en las clínicas de salud podamos acceder. Y miren, en contraste a esta postura de las feministas, aquí de este grupo de feministas de aquí del estado de Morelos, también se va a llevar a cabo una campaña 40 días por la vida, dirigida por Josefina Martínez, coordinadora estatal, que comenzará mañana 25 de septiembre a partir de las 7 a.m. y consiste en llevar a cabo oraciones por 40 horas en diversos puntos del estado, y tiene como objetivo principal orar pues por el fin del aborto. A las 7 de la mañana vamos a estar en jornada de oración continua 40 días, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Cuál es el propósito? El propósito es orar por el fin del aborto. Tenemos 3 objetivos, de oración y ayuno, porque sabemos que hay situaciones tan complicadas que solo con oración y ayuno se pueden hacer a un ladito. También buscamos una vigilia pacífica, es decir, no hacemos destrucción alguna, solamente pedimos a Dios que nos ilumine, que ablande nuestro corazón y amemos a las criaturas que todavía no nacen. Y mire, y en este contexto, y para generar más polémica, el día de hoy la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Dalila Morales, reafirmó la postura del partido en el Congreso local, destacando su firme compromiso por la vida, a favor de la vida y en contra del aborto. El Partido Acción Nacional históricamente se ha rechazado
y ha evitado este tipo de reformas para despenalizar el aborto y hoy refrendan su acuerdo, su compromiso de no permitir este tipo de reformas. Así lo advierte Dalila Morales, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Entendiendo también es un derecho, en este caso del naciente o de la persona que al final está dentro del vientre de la madre, también a un derecho de tener la vida. Yo creo que son dos bienes que se están tutelando y en este caso, por una parte, el derecho a decidir y por otra parte, el derecho a la vida, y yo creo que hay que sopesar esa situación. Entonces, ¿estarían a favor o en contra de la despenalización del aborto? Mire, nosotros vamos a sostener el tema que siempre se ha sostenido por parte de Acción Nacional y el tema del aborto no es un tema que Acción Nacional comparta y no lo va a compartir. ¿Y va en ese tenor los 4 diputados de Acción Nacional del Congreso? Mire, déjame decirles que lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Acción Nacional seguirá defendiendo la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Pues bueno, ahí tienen ustedes la postura de la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Dalila Morales Sandoval. Y en más información, en un esfuerzo para prevenir actos de corrupción y mejorar la supervisión de del comercio, los verificadores de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Cuernavaca comenzarán a utilizar cámaras tipo Botkai durante su horario de trabajo. Esta medida fue anunciada por el secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, Carlos de la Rosa Segura, y tiene como objetivo, pues, no solamente cuidar a los verificadores, sino también que estos no cometan actos de corrupción, es decir, actos de extorsión en contra de los comerciantes. Cámaras a los supervisores, operadores que en algún momento realizan verificadores del área de gobernación. Ajá. Las bodycams están ya actualizadas, es un software que estábamos cargando. Estábamos esperando la llegada de una computadora, un servidor, que nos va a dar la pauta para ir grabando de alguna otra manera los registros que lleven estos verificadores al momento de salir a la calle. Y estamos esperando también la llegada de 2 vehículos que me fueron autorizados ya dentro de mi presupuesto. Son 2 camionetas pick-ups a través de las cuales empezaremos a hacer los operativos. Entonces, quisiera esperar a que llegaran los vehículos para que el presidente tenga a bien pues, iniciar el programa tanto de bodycams como de los operativos que se van a cabo en los vehículos como los que van a contar hoy los verificadores. ¿Cuántos son los verificadores a los que se les va a dotar de este equipo? Todos tenemos 16 cámaras, son 8 por turno, entonces todos van a tener en cada uno de los turnos, mañana, tarde y en la noche en los operativos especiales, todos estarán dotados de cámaras. Recuérdenos cuál va a ser el propósito de estas cámaras, secretario. De alguna otra manera, pues inhibir algún vicio que pudieran tener de corrupción, de algún maltrato hacia el usuario. Y por otro lado, pues que la ciudadanía también tenga la certeza y seguridad de que va a poder actuar en consecuencia sin necesidad de llegar a algún tipo de extorsión o en su defecto de vuelta que pretendan extorsionar a algún verificador para efecto de salvaguardar algún tipo de anomalía en la que esté incurriendo. Y esta es la primera vez que se realiza esto en los verificadores, no se tenía el registro a lo mejor de esto. No, en las policías municipales, entonces estamos dando seguimiento también a lo que es la policía municipal, al efecto de que también seamos portadores como ellos de cámaras corporales para inhibir este tipo de conductas. ¿Ya se dio la capacitación a estas personas para que no haya un error al momento de aplicar este? No va a haber error, afortunadamente estas cámaras operan en automático, se encienden y se apagan, es lo único que van a hacer los verificadores, no pueden acceder a la tarjeta de memoria, no van a poder traerlas apagadas. Estamos concluyendo también el reglamento, más bien las adiciones a los reglamentos que van a tener necesidad de quedarse, al de gobierno, al de verificación, al de la dirección normativa. Todos estos van a sufrir algún cambio en relación a cómo habrán de operarse estas cámaras y el reglamento que van a tener ellos para efecto de saber que no van a poder apagarlas, que no van a tener acceso a la información y que van a tener que estar cargando y descargando las cámaras cada vez que ingresen o egresen de la... ¿Y esta dotación de cámaras podría entrar? Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que afirma Carlos de la Rosa Segura, secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca. Ya a partir de la próxima semana, los verificadores de la Dirección de Gobernación de este ayuntamiento tendrán que estar utilizando videocámaras y grabar todos los actos que realicen en torno a la inspección de comercios aquí en Cuernavaca. Vamos con más información y miren, pues padres de familia
de la primaria Benito Juárez, que se ubica ya en el poblado de Ticumán, municipio de Tlalzapán, al sur del estado de Morelos, se manifestaron y protestaron para exigir la intervención inmediata de las autoridades del Instituto de Educación Básica del estado de Morelos, y esto debido a que presuntamente un estudiante, un menor de edad, introdujo una arma de fuego al plantel con la que habría amenazado a otro de sus compañeros. Las preocupadas madres de familia refirieron que no es la primera ocasión en que el menor ha amenazado de muerte a otros pequeños, por lo que exigieron la inmediata intervención de las autoridades educativas. De lo contrario, aseguraron que tomarán medidas más drásticas estas madres de familia preocupadas por sus menores hijos. Vamos a escuchar parte de esta protesta que realizaron estas madres de familia allá en la escuela primaria Benito Juárez de Ticumán. Por miedo. Pues bueno, ahí tienen ustedes parte de lo que sucedió allá en la escuela primaria Benito Juárez del poblado de Ticumán, municipio de Tlalzapán, en torno a estos sucesos que no se deben de permitir. Ahí los directores, los directivos de todas las escuelas públicas del estado deben de tener mayor cuidado y generar nuevamente este operativo mochila para revisar las pertenencias de los estudiantes y saber qué es lo que ingresan a las escuelas, porque imagínense ustedes, si este jovencito que ingresó, o este adolescente o este niño que ingresó un arma de fuego a una primaria para amenazar de muerte a otro compañero, pues es gravísimo. Y en parte, pues obviamente el niño es responsable, pero ¿dónde están los maestros, las maestras, los directivos de estas escuelas? Deberían de tener una mayor vigilancia, no solamente en la escuela Benito Juárez de Ticumán, sino en todas las escuelas públicas, porque pues este tipo de actos se podría estar replicando en varias escuelas públicas de nuestro estado. Y mire, pues resulta que el gobierno electo de Margarita González Saravia vendrá a enfrentar un grave problema financiero en los próximos años. El Centro de Investigaciones Morelos Rinde Cuentas dio a conocer el día de hoy que las jubilaciones y pensiones del gobierno del estado de Morelos ascienden a nada menos que una cantidad de 1,088 millones de pesos. Es lo que tiene que pagar el gobierno del estado por los jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo, solamente del Poder Ejecutivo. Los datos que tenemos nosotros es que efectivamente la plantilla de jubilados y pensionados ya prácticamente es similar a la plantilla de los trabajadores activos. Y esto es verdaderamente gravísimo. Se están gastando más de 2,000 millones de pesos en el puro aparato burocrático del gobierno del estado. Es una cantidad totalmente tremenda y obviamente pues esto va a venir a generarle problemas financieros al gobierno de Margarita González Saravia. Son 72.5 millones de pesos los que tiene que desembolsar mensualmente para el pago de jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo, que a decir, pues por cierto, se ha incrementado el número de jubilados y pensionados desde el 2013, que había 389 jubilados y pensionados, al 2023, es decir, prácticamente 10 años de distancia, se ha incrementado a 1,104 el número de jubilados y pensionados en el Poder Ejecutivo. Pues bueno, ahí Margarita González Saravia tendrá que llevar a cabo todo un programa de austeridad para poderle pagar a los jubilados y pensionados y garantizar pues que se cumpla con el derecho que tienen estos ex trabajadores del Poder Ejecutivo.
Y con esta información, pues concluimos este espacio de noticias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros estos 60 minutos de información. Les agradece su amigo Alberto Millán y nosotros nos vamos, nos despedimos. Gracias a todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli Noticias, el epicentro de la información, con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. Metrópoli Noticias. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli Noticias, el epicentro de la información.